Como introducción, existen diversos métodos para determinar la densidad de un pignómetro. Para esta práctica hablaremos de dos principalmente, el método del densímetro y del pignómetro, el cual ofrece una cierta sencillez, permitiéndonos calcular la cantidad de cualquier líquido. En esta práctica hablaremos de la concentración de una disolución, que se refiere a la proporción o la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente que se encuentra en una solución. La concentración permite conocer con exactitud la cantidad en las que se encuentran las sustancias que se disuelven en relación con las sustancias que disuelven ese soluto. Eso quiere decir que la cantidad o la concentración de soluto siempre debe ser menor a la cantidad de disolvente para que se considere como una solución. La concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en una cantidad determinada de solvente o de solución. Como objetivo tenemos que determinar la propiedad de densidad a partir de diferentes soluciones a través de distintos métodos experimentales y relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de la solución mediante el análisis de los datos experimentales. Mi nombre es José Eduardo Rafael Cruz y a continuación voy a hablar sobre el procedimiento que se llevó a cabo para la realización de la práctica número 2, la cual fue acerca de densidades. Bueno, primero que nada debemos de saber qué instrumentos de laboratorio utilizamos para esta práctica. Los instrumentos que nosotros utilizamos fueron 3 vasos de precipitado, el densímetro, el pignómetro, una espátula, un agitador, un lente de reloj, un embudo, una perilla, una probeta graduada a 250 mililitros y una matraz aforado a 250 mililitros. Bueno, ya teniendo estos instrumentos, el siguiente paso que hicimos fue la adecuación de las muestras. En este caso las muestras para la toma de densidades fue la sacarosa y la salmuera. En el caso para la salmuera se pesó el 1%, el 5% y el 10%. Estos valores, el 1% fue de 2.5 gramos, esto en relación a los 250 mililitros del solvente. Para el 5% fueron 12.5 gramos y para el 10% fue 25 gramos. Bueno, la salmuera la pesamos en la balanza analítica que se encontraba en el laboratorio. Primero se calibra la balanza analítica con el vidrio del reloj. Ya que está calibrado, se agrega la muestra de salmuera, que serían los 2.5 gramos para el 1%, el 12.5 para el 5% y para el 10% los 25 gramos. Y pues ya la sal se agrega con cuidado para no derramarla dentro de la balanza analítica. Una vez que terminábamos de pesar la muestra de sal, cada una de las muestras que pesábamos la íbamos mandando a los vasos de precipitado. Pues clasificamos por 1%, 5% y el 10%. Con cada una de estas muestras pues le vamos disolviendo en el mismo vaso de precipitado con poca agua para después vertirla en el matraz aforado 250 mililitros. Y pues también limpiábamos el vaso de precipitado con agua limpia para depositarlo en el matraz y así limpiar los residuos que quedaban en el vaso y que no se perdiera salmuera. Y pues esto lo repetimos con cada una de las concentraciones. Esto en el caso de la sal. Para el caso del azúcar o de la sacarosa, ocupamos la balanza granataria. En este caso el uso de la balanza granataria es por medio de pesas y se tiene que calibrar. Aquí ahora sí que primero calibramos la balanza con el vaso de precipitado vacío. El vaso de precipitado tiene que estar limpio para esto. Se tiene que pesar solamente el vaso, se tiene que calibrar la balanza ya que está en su punto de equilibrio. Pues igual agregamos 2.5 gramos de sacarosa para el 1% de la concentración. Para el 5% de igual manera que en la salmuera se agregan 12.5 gramos y para el 10% 25 gramos. Ya que se encuentra la muestra en el matraz aforado a 250 mililitros, se vierten 240 mililitros a la probeta graduada de 250 mililitros. Esto para medir la densidad de la concentración con el densímetro. Ya que la medimos con el densímetro, pues rellenamos el pignómetro con cada una de estas muestras, con cada una de las concentraciones. Para poder medir la densidad en el pignómetro, pues tenemos primeramente que pesar el pignómetro en la balanza analítica, ya que por medio de diferencia de pesos obtendremos la masa de la muestra, de cada una de las concentraciones, y pues a través de la masa dividida entre el volumen nos dará la densidad de cada una de las muestras. Y cada una de las muestras tiene diferentes concentraciones. Esto aplica para ambos, para el caso de la sacarosa y para el caso del azúcar. Ya que habíamos medido las densidades, procedimos a limpiar el equipo. Cabe resaltar que
cada vez que terminábamos un paso o terminábamos de utilizar una muestra, la muestra fue depositada en la tubería de residuos y el equipo se lavó y se secó correctamente, esto para que no afectara las demás pruebas. Para calcular la concentración en peso de una disolución, se dividen los gramos de soluto entre los gramos de disolución, multiplicándolo por 100%, obteniendo así un porcentaje de concentración en peso. Pero para esta práctica necesitamos conocer los gramos de soluto que necesitamos para unas disoluciones en concentración en peso al 1%, 5% y 10%. Por lo tanto, despejaremos los gramos de soluto de la ecuación de la concentración en peso, siendo así que los gramos de soluto van a ser igual a los gramos de disolución multiplicados por la concentración en peso divididos entre el 100%. Como dato podemos ver que 1 mililitro de agua posee 1 gramo de masa. Por lo tanto, como nosotros buscamos hacer una disolución de 250 mililitros, ocuparemos esa masa, lo cual convirtiendo los 250 mililitros en 250 gramos. Como podemos observar en el ejemplo, al obtener los gramos de soluto al 1% en concentración en peso, multiplicamos los 250 gramos por el 1% entre el 100%, obteniendo así que los gramos de soluto que requerimos para una disolución al 1% en concentración en peso va a ser igual a 2.5 gramos de soluto. Para el 5%, 12.5 gramos de soluto y para el 10%, 25 gramos de soluto. Ya que el densímetro solamente puede proporcionarnos una densidad relativa, utilizaremos la ecuación de la densidad relativa, siendo que la densidad relativa se obtiene al dividir la densidad de una sustancia entre la densidad referencia. Por lo tanto, despejaremos la densidad de esta ecuación, obteniendo que la densidad será igual a la densidad relativa por la densidad referencia. La densidad referencia que utilizaremos será la densidad del agua, que es igual a 1.0 gramos sobre mililitro. También utilizaremos la ecuación de la densidad, siendo que la densidad puede calcularse al dividir la masa de una disolución entre el volumen de dicha disolución. Para esta práctica utilizamos un pignómetro, teniendo un peso de 30.6480 gramos y un volumen de 50 mililitros. Por lo tanto, la densidad va a ser igual al peso del pignómetro mientras esté lleno, menos el peso del pignómetro vacío entre el volumen. Aquí podemos observar los resultados obtenidos, obteniendo las densidades relativas de las concentraciones en peso para la salmuera al 1%, 5% y 10%, siendo estas multiplicadas por la densidad referencia, que es la del agua, obteniendo así que para la salmuera al 1%, su densidad va a ser de 1.003 gramos sobre mililitro, para el 5% 1.030 gramos sobre mililitro y para el 10% 1.067 gramos sobre mililitro. De igual manera tenemos aquí los resultados de la densidad relativa para la sacarosa, obteniendo que para una concentración en 1%, siendo multiplicada la densidad relativa por la densidad referencia, tenemos que su densidad es del 1.002 gramos sobre mililitro, para el 5% 1.020 gramos sobre mililitro y para el 10% 1.042 gramos sobre mililitro. En esta tabla podemos observar los datos obtenidos para la salmuera del pignómetro, obteniendo los pesos del pignómetro lleno con la solución en una concentración en peso al 1%, 5% y 10%, al igual que el peso del pignómetro vacío, y ya obtuvimos el peso de la muestra, restando el peso del pignómetro lleno menos el vacío, recordando que el volumen del pignómetro es de 50 mililitros, obteniendo así que las densidades, siendo divididas el peso entre el volumen, para una concentración en 1% va a ser igual a 1.0086 gramos sobre mililitro, para el 5% 1.0344 gramos sobre mililitro y para el 10% 1.0694 gramos sobre mililitro. Y también tenemos los resultados obtenidos para la sacarosa, siendo que para una concentración en peso de 1% su densidad será igual a 1.0057 gramos sobre mililitro, para el 5% 1.0204 gramos sobre mililitro y para el 10% 1.0406 gramos sobre mililitro.
Ahora mostraremos una tabla comparativa de los resultados de las densidades obtenidas por ambos métodos, tanto del pignómetro como del densímetro, para cada una de las concentraciones en peso de las disoluciones. Como podemos observar, en el caso de la salmuera, las densidades obtenidas por el pignómetro son muy parecidas a las densidades obtenidas por medio del densímetro. Y de igual manera, los resultados obtenidos para la sacarosa, podemos ver que sus densidades también son muy parecidas, son muy cercanas una de la otra. Sin embargo, aún podemos tener en consideración que el método del pignómetro es un método mucho más seguro y más preciso que el método del densímetro. También podemos observar que mientras incremente la concentración en peso en la disolución, también incrementa su densidad. Como conclusión, para determinar la densidad de las distintas concentraciones de la salmuera y sacarosa, nos percatamos en cómo la densidad va variando dependiendo de la concentración de las soluciones. De igual manera, nos dimos cuenta que entre más alta es la concentración, mayor es la densidad, tanto en el pignómetro como en el densímetro. También pudimos observar que la densidad de la salmuera siempre es mayor a la densidad de la sacarosa en todos los porcentajes que utilizamos, que en este caso fueron al 1, 5 y 10%. Y finalmente podemos concluir que a mayor concentración, mayor es la densidad. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más porcentaje de concentración existe en una solución, mayor es la densidad.